Esto es The Legion Channel. Queridos amigos y hermanos de The Legion Channel, acá estamos con Ricardo. Comenzamos la tarea linda de hacer los videos mensuales de la espiritualidad, del pensamiento, de la locución, ¿no? De esta arenga que hacemos para avivar todo el trabajo apostólico legionario que es tan importante y que es tan enriquecedor, y que, por ejemplo, en nuestra parroquia de la Santa Cruz se puede decir que es el brazo apostólico por excelencia del párroco, ¿no? Donde llevamos la palabra a todos los rincones de la parroquia y donde también, como extensión, estamos tratando de llevar la Legión a otra parroquia también, ¿no? Entonces tenemos, la verdad, que un desafío muy grande, hasta en el cuidado de los ancianos, de los enfermos, de los auxiliares. Es decir, vivimos con mucha alegría esta vocación. Y en este año jubilar, donde se nos habla de la esperanza, a mí me interesaba, Ricardo, sí, hablar sobre una virtud a desarrollar, que está en el manual, en el capítulo 29, ¿no? El Papa nos pide hablar de la esperanza, el obispo nos pide hablar de la vocación, ¿no? Como año vocacional, lo puso junto como el año jubilar, acabado los 160 años de la misión de la Virgen de la Paz, a la llegada a la diócesis de la imagen original, ¿no? Se acabó la misión, se recorrió la diócesis para un avivamiento de la fe. Tenemos ahora el trabajo de pedirle al dueño de la mies que envíe operarios a la mies. Y también la vocación no solo es al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida consagrada, sino al compromiso laico. Necesitamos muchos agentes pastorales y necesitamos muchos agentes pastorales de la Legión porque necesitamos cubrir todos los oficiales, todos los cuadros, ¿no es cierto?, de la Legión, y que las presidias crezcan, ¿no?, moral, espiritual y materialmente, y puedan lograr ser ese desafío que tienen de el hogar místico de Nazaret, ¿no?, donde Jesús, María y José estén presentes bajo la intercesión de San Juan, de San Luis de Montfort, de todos los santos patronos de la Legión. ¿Qué virtud desarrollar?, me preguntarás vos, durante todo el año, además de la esperanza. Yo, cuando recibo sacerdotes como vicarios parroquiales, le pongo dos consignas que le aprendí de los escabos. Esas dos consignas son muy simples. El escabo es digno de confianza y leal. Y la Legión lo tiene como capítulo entero. Habla de la lealtad legionaria, ¿no? El capítulo 29 del manual nos habla de la lealtad, ¿no? ¿Por qué? Porque inspirada en la milicia, inspirada en una legión, lo que se le pedía al legionario era lealtad. El legionario ofrecía lealtad a Roma y al emperador y a su general y hasta a su centurión, que era el grado más bajo, ¿no es cierto?, de oficialidad, pero para que el cuerpo funcionase. Dice el manual que organizar significa hacer de muchos uno. Eso para el manual es la definición de organizar. Se organiza cuando de muchos se hace uno. Desde el simple miembro, subiendo por los diversos grados de autoridad, hasta la suprema de la Legión. Tiene que dominar el principio de la mutua cohesión. Bien. ¿Qué es la cohesión? Acá Ricardo pregunta qué es la cohesión, ¿no es cierto? ¿Qué une los ladrillos? Y la mezcla de portland, cal y arena, ¿no es cierto? Y hace que esa cohesión de dos cosas que son distintas queden unidas. Entonces, nosotros sabemos que la cohesión nos la da el Espíritu Santo, pero también como virtud, el estar unido, el tener cohesión con el otro, hace que se pueda hacer uno. Si organizar es hacer de muchos uno, para poder hacerlo tenemos que tener cohesión, ¿no? Mutua cohesión, es decir, yo me siento parte del otro a través de un proceso espiritual,
a partir de una invocación del Espíritu Santo, a partir de lo que María va trabajando en nuestros corazones y de lo que el apostolado va haciendo para que ese reinado de Jesús por medio de María se haga más presente y sea visible en los demás, ¿no? Es decir, Pablo va a decir, un cuerpo dividido no sirve, y nos habla del símil del cuerpo. Jesús mismo va a decir, un reino dividido es fácilmente vencido. Si Satanás lucha contra Satanás, su causa está perdida. Entonces la cohesión habla de unidad, habla de adhesión, pero una adhesión que se hace inmutable, inconmovible. Es cuando pego algo, mucho más que pegar la gotita, ¿no? Por ponerlo de ejemplo, sino sobre todo el hecho de que es una unidad que se hace indestructible. Entonces, dice el manual, cuanto más se aparte uno de este principio de la mutua cohesión, tanto más se alejará del principio de la vida legionaria. Si decimos que una vez legionario, siempre legionario, siempre voy a formar parte de este ejército y me voy a sentir unido, cohesionado a vivir esta realidad de fraternidad que va más allá de la fraternidad. Llegamos a ser un solo corazón y una sola alma, lo que habla de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y como es una organización voluntaria, porque nadie te exigió, sino que sentiste un llamado en este año vocacional jubilar, un llamado que llena tu corazón de esperanza, la fuerza cohesiva, dirá el manual, es la lealtad. Lealtad del socio al presidium, del presidium hacia la curia, y así ascendiendo a través de los diferentes grados de la autoridad hasta el concilium y las autoridades eclesiásticas en todo lugar. El verdadero espíritu de lealtad inspirará al legionario y al presidium y al consejo profundo horror de actuar, de cortarse solo. En casos dudosos, en trances difíciles y al tratar de obrar u orientaciones nuevas, debe recurrirse para no perder esta cohesión a la autoridad legítima competente en busca de luz y aprobación. Yo quiero hacer algo distinto al manual. Bueno, tendré que consultar con las autoridades propias de la Legión y sobre todo con el director espiritual, quien se hará cargo de dar una medida excepcional en el caso de que haya que hacer una dispensa o haya que asumir un rol, un apostolado distinto del que marca el manual, ¿no? Entonces, la lealtad. ¿Qué es lo contrario a la lealtad? La traición. Es muy simple. ¿Cómo se traiciona a la Legión, al presidio? Cuando hablamos mal unos de otros, cuando no estudiamos el manual, cuando faltamos a la junta, cuando siempre tenemos excusas para cumplir cualquier cargo, cuando el trabajo encomendado en la junta no se hace porque siempre hubo una excusa, porque el perro del vecino, del gato, del amigo, del compañero, de mi tío se enfermó y no pude ir, ¿no? O no se hace un buen informe también. ¿No? No se sabe hacer los informes, no se cumple el rol de presidente, de secretario, de tesorero, ¿no es cierto?, de vicepresidente, de vocal, de oficial, no se visitan los auxiliares, es decir, no se trabaja en unión con el párroco, ¿no? Entonces voy a la Legión y la primera frase, ¿qué me va a enseñar este o esta a mí que tantos años tengo en la Legión? Eso empieza a ser una deslealtad. ¿Por qué? Porque empieza a haber una discordia. La lealtad va a movernos a la concordia, a la unión de corazones. Los discípulos, dice en la carta de los Hechos de los Apóstoles de Lucas, eran un solo corazón y una sola alma. Entonces, yo tengo que ser leal a mi presidente, leal a mi vice, leal a mi secretario, leal a mi junta, leal a mi curia. Conocemos, por ejemplo, quiénes son los miembros de la curia, conocemos quiénes son los miembros del concilio, los mismos, ¿no es cierto?,
de la otra asamblea, la que une las curias, ¿cómo es que se llama? El Concilium, Senatus, Regia. la Regia y Comitium. el Comitium, ¿no? Conocemos los nombres, sabemos quiénes son, nos postulamos para los cargos, pero desde una lealtad, no para tener jinetas, sino para ver de qué modo este principio de apostolado legionario lo voy viviendo en plenitud. Entonces uno empieza a ver de que tiene que tener lealtad. Es como si nosotros, y lo vemos lamentablemente en la iglesia, sacerdotes que tienen doble vida. ¿Cómo puede ser posible si se hizo una promesa? La promesa del celibato, la promesa, y tienen doble vida, ¿no? Y tienen que intervenir el Santo Padre, como pasó ahora en una diócesis que tuvo que pedirle la renuncia al obispo después de los líos que hubo, porque la persona no cumplía con sus votos, más un obispo de castidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible esto, ¿no? Entonces uno tiene que tener en claro la lealtad es para todos, ¿no? Entonces, si yo hablo por detrás, si me manejo con ironía, si a la orden dada hago así con los hombres, digo, a mí que me importa, porque total esta que está de presidenta, que hubo que ponerla porque no había quien poner, ¿qué me va a enseñar a mí? Repito esto porque lo he escuchado. ¿Qué me va a enseñar esta a mí? Yo hago lo que quiero, porque yo soy legionaria y sigo a María, y María a mí me dice. No, María te dice que estés unida a tu junta, a tu presidium, y que vivas en cierta obediencia. Una obediencia dialogada, no es una obediencia, ¿no es cierto?, servil, no es un autoritarismo, no es una dictadura, pero cada uno tiene rol y función. Y decía San Agustín cuando hablaba en la regla hacia los superiores, dice, el mayor acto de caridad que le pueden hacer a un superior es prestarle obediencia. Cuando hay exceso, se hace la denuncia respectiva a la autoridad competente, ¿no? Si el párroco es un autoritario, al obispo, si el obispo es un autoritario, al nuncio, y del nuncio a la congregación de los obispos, hasta que se llega, ¿no es cierto? Hay congregaciones que hasta el Papa Francisco acaba de disolver, ¿no? No por el tema del autoritarismo y de los abusos, ¿no? Fíjense que la religión eso no existe, ¿no? Porque es democrática, porque es sinodal, porque todo se resuelve en la Junta, pero como actitud a desarrollar, Ricardo, es la lealtad. Que lo contrario a la lealtad, aunque suene fuerte, es la traición. Es un traidor aquel que no cumple lo que dice el manual, aquel que no respeta las ordenanzas fijas, aquel que no respeta el trabajo legionario encomendado. Es un traidor, dejó de ser leal. Aquel que no reza su catena, aquel que no reza su rosario, ¿no? Y aquel que no está dispuesto a decir, bueno, ¿qué quiere el Señor de mí? Porque también la lealtad es hacia Dios, que es el que nos llama. Entonces, ¿de qué manera soy leal a Dios? Que pone una vocación en mí, una vocación cristiana, una vocación de servicio para el reino. Porque lo que le hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, yo soy leal a Dios, ¿no? Por eso no puedo tener doble vida. Ni como sacerdote, ni como cristiano, ni como legionario, ¿no? Porque tampoco nadie me obliga a esto. Yo me puedo ir, punto, ¿no? Dios me pedirá cuenta, si es que sigo creyendo en Él, etcétera, me pedirá cuenta igual, ¿no? Porque Dios no es que existe porque yo crea en Él y es un invento propio, existe, ¿no es cierto? Pero no tener doble vida. Y acá es importante. Hay legionarios que no vienen a misa, no vienen a la junta y no vienen a misa, no vienen a hablar con el director espiritual, toman decisiones sin consultas, ¿no? Entonces, ¿qué clase de lealtad hay, no? Fue una emoción que tuve, tengo una emoción en el ASIES, ¿no es cierto? Pero después, en el qué hacer. La primera excusa, tengo que cuidar a los nietos, entonces soy leal a los nietos, pero no soy leal a tu presidium. Entonces, ¿cómo vivís esto, no? Que haya un capítulo entero, el 29, ¿no?, sobre la lealtad legionaria, me parece muy interesante, ¿no? Si leemos al final una reflexión de
Del manual dice: Jesús obedeció a su madre. Han visto como todo lo que nos narran los evangelistas de la vida oculta de Cristo en Nazaret, con María y José, se resume en estas palabras: vivía sujeto a ellos y progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La lealtad me hace sabio. No, me hace sabio porque no me hace claudicar, porque soy leal a quien, primero no al presidente ni al párroco, a Dios, que a través del modelo de la Sagrada Familia de Nazaret y de Jesús vivimos sujetos, es decir, sujetos a un estilo de vida. Que yo, como le digo a los scouts, sea digno de confianza y leal. ¿Qué significa ser digno de confianza? No, que soy una persona que soy fiable y que no soy traidora. Entonces el legionario tiene que trabajar estas dos realidades, ¿no? Ser digno de confianza. Yo tengo la bolsita de la colecta secreta y vi el billete de 10.000 y me lo saco y rindo cuenta por 1.000. ¿Y qué digno de confianza soy? ¿Qué leal soy? Soy un traidor, soy un desleal. Bien, habla de lealtad hacia la legión y hacia sus normas, hacia sus reglas. Eso nos hace permanecer. Y hacia las autoridades. ¿No? Las autoridades. Y yo decía, ¿hay una conexión, una relación también, podríamos decirlo, ¿no? Como relacionarlo con la doctrina del cuerpo místico? Exacto. Exacto, porque yo tengo que pertenezco al cuerpo místico, pertenezco a Cristo, Cristo es mi cabeza, y pertenezco a todo lo que es la iglesia. Entonces yo, los legionarios, no puedo criticar al Papa, no puedo ser desleal criticando al Papa, no puedo criticar al obispo, no puedo criticar al párroco, me guste o me disguste, me caiga gordo, me caiga simpático o antipático, porque son las autoridades que Jesús en este momento de mi historia, de la vida de la iglesia, nos pone. Entonces, bueno, no, rezaremos, ¿no? Para que se conviertan, rezaremos, los corregiremos, porque todos podemos corregir al otro cuando yerra, ¿no? No solo porque ser autoridad es impecable, sino todo lo contrario, el otro se puede equivocar, ¿no? Pero yo tengo que, en esta cohesión, conformo un cuerpo, y soy parte de ese cuerpo, y somos uno. Entonces, que arranque, que la organización para ser uno es la lealtad. Esto es una virtud de desarrollar fundamental, porque una vez se encuentra gente que es desleal, que habla por detrás, que critica, ¿no? Que no tiene aquello que yo no me canso de decir, los sentimientos de Cristo. Cristo fue el leal y fue el digno de confianza. Su sí era sí, su no era no. Sus palabras eran espíritu y vida. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él fue leal al Padre, y porque fue leal al Padre, fue leal a cada uno de nosotros. Entonces no es menor que en el manual, en el capítulo 29, esté el capítulo de la lealtad, ¿no? Porque imitamos a la Sagrada Familia, porque Jesús nos llama a servir, ¿no? Y no podemos negar ese trabajo, ¿no? Al modo de Cristo, que quiso ser viviente hasta la muerte y muerte en cruz. Pronto vamos a entrar en la Cuaresma y vamos a preparar la Pascua de este 2025 y jubilar, y entonces el servicio pasa por ahí, ¿no? ¿De qué manera soy leal al legado de Cristo? Empezando por las lealtades más simples, son las lealtades que tengo que tener en mi junta, ¿no? Como tengo mi cuaderno, como tengo mis cuentas, como tengo mis actas, como tengo el trabajo encomendado, como tengo mi asistencia, como tengo mi vocación y mi oración, para que cuando me toque en algún momento algún servicio pueda decir sí. ¿Cómo puede ser que en todos lados pasa lo mismo y en todas las instituciones de la iglesia que no tenemos agentes pastorales? La gente no tiene tiempo ahora. No tengo ganas, no tengo tiempo. ¿Para qué? No vale la pena. ¿Cómo no vale la pena? Vale la pena la vida eterna, vale la pena la identificación con Cristo, vale la pena vivir los valores del reino. Entonces, ¿cómo no va a valer la pena? Todo vale la pena. Porque somos para el reino, somos para el cielo, ¿no? Para cuando nos unamos a la legión angélica, ahí con María como reina y madre de todo lo creado, y todos unidos en ese ejército formado de batalla en la legión angélica, como dice el final de la oración de la Tésera, ¿no?
que nos habla, ¿no es cierto?, para que terminada la lucha de la vida, nuestra legión se reúna sin pérdida alguna en el reino de tu amor y de tu gloria. ¿No? Y para esto hay que desarrollar una virtud, la lealtad a esa consagración, a esa promesa legionaria que también medita el cardenal Suenens en la teología del apostolado y que nosotros tenemos que revisar siempre, ¿no? Y entonces, ¿a qué debo serle leal? No solo a la organización, sino a mi promesa legionaria. Okay. Así es. Bueno, hermanos, espero que esto les sirva y nos veremos el mes próximo, si Dios quiere. Hasta luego y salud. Ánimo pues, no desmayes, lleva la carga con valor, no tememos al dolor, nos guía su amor. Con la paciencia en nuestras manos y a labor sigue sin desistir. No sabemos cuándo, cómo, pero el Señor va a cumplir.